Qué bueno poder cantar al Señor y decirle con el corazón cuánto le amamos. Hoy seguimos con esta serie Creemos. Qué importante tener claro y afirmarnos en lo que creemos. Hace 8 días hablábamos de creemos en la palabra de Dios. Creemos en su palabra y como ella es directriz para nuestra vida y que en ella encontramos respuestas a los dilemas del ser humano, a las inquietudes del ser humano. Hoy, siguiendo con esta serie, creemos. ¿En qué creemos? Vamos a hablar de el Dios en el que creemos. ¿Cómo es el Dios en el que nosotros creemos? Porque hay muchas ideas en cuanto a Dios. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. ¿Y qué cosa cree? ¿Cree que soy un animal? Como que todo ser humano tiene que creer de alguna manera. Y la verdad que uno dice, oiga, de alguna manera la gente cree. Uno ve, por ejemplo, o escucha en programas radiales de pronto a un brujo por ahí que dice, al empezar el programa, elevemos una oración al Todopoderoso. Y oran. Uno dice, ¿le oran al mismo Dios que nosotros oramos? ¿Le hablan al mismo Dios con el que nosotros hablamos? ¿Cómo es el Dios en el que nosotros creemos? Y creo que hay muchas ideas erradas en cuanto a Dios. Algunas de pronto pueden sonar hasta chistosas, pero hay gente que cree que Dios es como un Dios lejano. Dicen, yo creo en Dios, pero Dios creó el universo, creó a los seres humanos y listo, y los dejó a que ellos sigan su suerte. Yo no creo que Dios tenga que meterse en la vida y en los detalles del día a día de cada persona. Como que Dios es un Dios lejano por allá. Y otros creen que Dios es un Dios castigador. No sé si eso sea más familiar. Yo creo que sí, porque a veces en la iglesia se escuchan frases como estas. ¿Ha escuchado usted como, ¿qué estaré pagando? ¿Sí la han escuchado? Y lo decimos cuando nos va mal. ¿Sí? Usted se enferma, llega al trabajo y carta de despido, llega a la casa y otra persona enferma, usted dice, ¿pero qué pasó? ¿Sí? Y viene la frase que también decimos, que tras de cotudo, con paperas. Mi padre decía, llueve sobre mojado, ¿sí? Como diciendo, al caído, caerle, ¿cierto? Es decir, más y más cosas malas. Y surgen esas frases. Dentro de la iglesia inclusive, cuando llegan los momentos difíciles decimos, Dios me está enseñando algo y me está castigando. Quiero que piensen esto, Dios no es un Dios castigador. El Dios de la Biblia no es un Dios que está detrás de nosotros viendo cada cosa mala que hagamos para ¡pah! ¿Sí? Como si estuviera con una varilla ahí, ¡pah! Dándonos golpe. Dios no es un Dios así. Dios tampoco es un Dios aburrido. Yo no sé, cuando era joven tenía la idea como que todo lo de Dios era medio como aburrido. Al punto que cuando escuchaba personas que hablaban de Dios era como, vamos a hablar del Señor, ¿cierto? Y ponían una voz diferente, inclusive cuando iban a orar, sí, vamos a orar, estaban riéndose, sí, y vamos a orar, Padre nuestro. Y una voz así como, ¿cierto? Yo decía, ay, bendito Dios, ¿qué es esto? Y tenía el concepto como que todo lo de Dios era aguafiestas, aburrido. Cuando conocí los primeros pastores que conocí, yo decía, uy, bendito Dios, los pastores me caían gordos. Porque yo veía esos pastores, ¿sí? Con unas corbatas, con una Biblia aquí, con un versículo, ¿sí? Uy. Y casi que hablaban como la Biblia Reina Valera, de cierto os digo. Entonces decía, no, bendito Dios, recógeme. Pero un Dios aguafiestas. Y Dios no es así. Dios no es. Ahora, por favor, con todo respeto a esas corbatas, porque una vez alguien me regaló una de esas, yo también la tuve que regalar, pero entonces. Pero lo que quiero decir es, Dios no es un Dios así. Yo no encuentro a un Dios así en la Biblia. Yo encuentro a un Dios que está en fiestas de bodas. Y esas fiestas eran una rumba de una semana. ¿Usted se imagina eso? ¿Una semana de fiesta de bodas? ¿Quién aguanta eso? ¿O qué bolsillo aguanta? ¿Cierto? Una semana. Y Jesús estuvo en la fiesta y convirtió el agua ¿en qué? En vino. Ojo con eso. Algunos dicen, si Jesús convirtió el agua en vino, hágale, mijito. Sí, no. La Biblia es clara cuando habla de este tema. Beber no es malo. Los malos somos nosotros, que llegamos al exceso, y eso es lo que la palabra de Dios no quiere. Quiere que seamos dueños de nosotros mismos. Pero
encuentro en la Biblia a un Dios que se ríe inclusive. Encuentro en la Biblia a un Dios que tiene un sentido del humor tan especial. Hay un autor, Milton Acosta, un colombiano, un costeño, PhD, profesor en el Seminario Bíblico de Colombia. Él tiene un libro que se llama El humor en el Antiguo Testamento. Y él habla cómo Dios en la Biblia se ríe. Y se ríe de cosas muy serias. Uno dice, Dios se ríe, sí, y Dios tiene un sentido del humor bastante interesante. Estudie la Biblia a la luz del humor del Señor. Por tanto, pensar en un Dios aburrido, aguafiestas, que arruina la vida, que todo es no, como me decía un muchacho bachiller. No, en la Biblia todo, no, todo es prohibido. Quiero decirle, no es así. Si Dios nos prohíbe ciertas cosas, no es porque Dios sea malo, como vamos a ver dentro de un momento. Dios no es un Dios aburrido. Tampoco Dios es un Dios, como algunos dicen, el Dios bonachón. Es decir, vea, Dios nos perdona todo. Eso, cuando es viernes, por favor, una canita al aire. Y si es jueves, es viernes chico, ¿cierto? Y al viernes le dicen sábado pequeño, entonces, y siempre es juerga y perdición. Y Dios perdona porque Dios es buena gente. Y Dios conoce mis debilidades. Como Dios conoce mis debilidades, Él me perdona. Chuchito lindo, en tu nombre, ¿sí? La Biblia no menciona a un Dios así, al cual le puedo tomar el pelo y del cual me puedo burlar. No, tampoco es un Dios así. Tampoco es un Dios al que hay que hacer sacrificios para conseguir favores o aplacar su ira, como los dioses en los pueblos antiguos o en pueblos paganos. No, hay personas que dicen, yo como que tengo que hacer algo. Mire, yo voy a la iglesia todo este mes y a fin de mes, papito Dios, yo te pido, mira que he estado juicioso todo el mes. No, yo estoy dando, ahora que hablaron de misiones, yo juicioso doy, Señor, yo espero que Él responda a mis requerimientos como yo quiero. Dios no es un Dios de intercambio. No, Dios no es un Dios así. Dios no espera que yo haga algo para que Él me dé algo, por favor. Y fíjense que eso está muy metido en nuestra mente, al punto que cuando estamos pasando una situación difícil, le sacamos en cara a Dios las cosas. ¿Sí le ha pasado? Señor, ¿por qué estoy enfermo si yo voy juicioso todos los domingos? Señor, ¿por qué estoy enfermo si yo leo la Biblia todos los días tan juicioso? ¿Por qué, Señor? ¿Así le pagas a los que te sirven? ¿No has escuchado eso? Y nos quejamos con el Señor. Nos quejamos con Dios. Algunos tienen palabras mágicas, me sorprende eso. Dicen como que Dios va a responder estoy en un momento difícil y dicen, sangre de Cristo, cúbreme. Diga eso y eso Dios lo protege de una. Como si Dios fuera el Dios que está allí para responder a la palabra clave. Dios no es así. ¿Cómo es el Dios que la Biblia describe? ¿Cómo es el Dios que adoramos? Tampoco es el Dios apaga incendios. Yo le digo el Dios bombero, ¿cierto? Que cuando hay un problema, Diosito lindo, ayúdame por favor, yo te pido, te ruego, te suplico. Y eso a todo nivel, ¿sí? Hay personas que, ahora, evalúe, ¿cuándo en la vida ha sido la época donde usted ha orado más? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cuándo usted ha orado más? Cuando le dicen, tiene una enfermedad, ¿usted qué hace? Y empieza a orar, ¿o no? ¿Cierto o no? Va al médico, va a recoger resultados médicos y el médico le dice, le tengo una mala noticia. Uy, y usted comienza a orar, pero a 1000 por hora. ¿Sí? Señor, que no me vaya a decir cosas malas, por favor, que no sea cáncer, que no sea cáncer. Cruza hasta los dedos, ahí se olvida de todo, ¿cierto? Una vez una persona me decía, vea, yo no creo en eso de la ruda y esas cosas de bañarse en ruda, pero pues por si acaso, porque no está de más. ¿Qué tal Dios me ayuda un poquito más con eso? ¿Sabe? Dios no es un Dios así. Dios no es un Dios apaga incendios. Dios no es un Dios bonachón. Dios no es un Dios lejano. Dios no es un Dios castigador. No, Dios no es un Dios al que yo tengo que hacer cosas para agradarle. Yo no estoy aquí como pastor sirviendo, enseñando la palabra. Dios, te estoy agradando, mira, tú tienes que bendecirme. No, Dios no tiene que bendecir a nadie, pero Dios bendice porque a Él le place bendecir a sus hijos. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es el Dios que la Biblia nos muestra? Hay un salmo, el Salmo 100, en el que quiero que reflexionemos en esta tarde. Son solo 5 versículos. Y me llama la atención cómo los primeros 4 versículos
se desborda en expresiones de gratitud, de alabanza, de adoración al Señor, para luego decir en el versículo 5, ¿por qué adora? Y al mencionar por qué, menciona tres características, tres aspectos del carácter de Dios, por decirlo de otra manera, del genio de Dios, cómo es Dios. Y quiero que lea conmigo, mire en el Salmo 100, lo tiene usted en el bosquejo, dice así, dice, aclamen, ¿cómo dice? Alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, adoren al Señor con regocijo, preséntense ante Él, ¿cómo? Con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre. Vean, en esos 4 versículos quiero resaltar estas expresiones y estos verbos. Aclamar, aclamen. Después dice en el versículo 2, ¿qué dice? Adoren. En el mismo versículo 2, preséntense. En el versículo 3, reconozcan. En el 4, entren, vengan, denle, alaben. El salmista está exaltando al Señor, alabando al Señor. Este era un canto que el pueblo entonaba cuando iban a adorar al Señor. Y quiero resaltar que en el versículo 3, vea cómo ya anticipa algo de lo que Dios hace. Fíjese en el versículo 3, dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él que nos hizo. Si Él nos hizo es porque Él es un Dios creador. Somos sus criaturas. Todos somos criaturas de Dios. Hijos de Dios somos aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento. No importa si usted viene a la iglesia desde chiquitico porque su papá lo traía desde que era bebé, usted pasó por salacuna, bachilleres, universitarios. Si una persona no ha tenido la experiencia de nacer de nuevo, no es un hijo de Dios, es solo una criatura de Dios. El ser un hijo de Dios no es por herencia. Como padre yo debo enseñarle a mis hijos, pero ellos tendrán la responsabilidad delante de Dios de encontrarse cara a cara con el Señor, porque no hay tal cosa de ser un hijo de Dios por herencia. Uno tiene que ser un hijo de Dios porque nace de nuevo. Y lo que está diciendo acá es que Dios nos hizo, Él es creador. Él es creador y somos sus criaturas. Y luego dice, y somos suyos. Cuando dice somos suyos, es decir que Dios es dueño. Y nosotros somos su propiedad, le pertenecemos a Él. Aquí está describiendo a Dios en el hacer. Es el creador, es el propietario. Y dice algo más, somos su pueblo y nosotros somos ovejas de su prado. Él es pastor y Él cuida de su rebaño. Y como decíamos hace 8 días, yo hubiera preferido que en vez de ovejas hubiera puesto somos los leones, ¿cierto? Pero usa el término ovejas, que imagínense, que nos digan oveja. Usted sabe que oveja, yo hubiera preferido que me digan abeja si quiere, pero oveja, la oveja es el animal más inofensivo y el más manso, y algunos dicen hasta el animal más bobo, ¿sí? Porque a cualquier animal que usted lo amenace con cualquier arma, el animal ¿qué hace? Corre, ¿sí? A la oveja la van a matar y la oveja se queda ahí quietica ahí. Ovejas. Pero piense en esto, ¿cómo es Dios? Él es creador, Él es dueño, es propietario, es dueño. Y Él es pastor. Pero en el versículo 5 encontramos 3 aspectos, ya no de lo que Dios hace, sino del carácter de Dios, cómo Dios es. Y empieza el versículo 5 con la palabra porque. Cuando usted lea la Biblia y encuentre porque, es una palabra muy importante para detenerse. Porque cuando decimos porque, lo que viene, ¿qué es? Es la explicación, la razón. Si usted sale del servicio y le dice a su esposo, mi amor, tenemos que almorzar por fuera. ¿Por qué? Hoy es domingo y no cocino, ¿sí? Hoy es domingo y no va la empleada. O en la casa se acabó el mercado y su merced no dejó la plata del mercado.
Es la razón, lo que viene. Porque acá dice alaben, aclamen, adoren, exalten al Señor. Porque, y acá viene el porque. ¿Y cuál es la razón? Porque el Señor es bueno. Aquí esto tiene que ver con el carácter del Señor. El Señor es bueno. Ahora usted me dirá, sí, yo sé que es bueno. ¿Qué significa que sea bueno? Esta expresión en el original, top, significa placentero, delicioso. Lo que quiere decir aquí, que Dios es bueno en toda circunstancia, en todo momento. Y a nosotros nos cuesta muchas veces pensar en la bondad de Dios cuando estamos pasando un momento difícil, ¿o no? Cuando llega el momento difícil, nos cuestionamos y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego viene alguien, he escuchado esa expresión, y nos dice muy espiritual, no pregunte por qué, diga, ¿para qué? Vea, ¿por qué o para qué? Yo igual estoy hecho un 8 y no entiendo por qué o para qué. Igual nos enojamos con el Señor. Algunos inclusive dicen, estoy peleando con el Señor. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí lo han escuchado o lo han dicho? De pronto hasta lo han dicho. Lo que quiero que pensemos aquí, aunque nos cueste creer en los momentos más difíciles de la vida, Dios sigue siendo bueno. Y hay situaciones en la vida que cuando pasa el tiempo miramos hacia atrás y decimos, ahora entiendo, Señor, por qué viví ese momento difícil. Porque Dios tiene en su bondad procesos pedagógicos con cada uno de nosotros y es distinto con cada uno. Pero también escúcheme algo, por favor. Hay situaciones en las cuales, por más que usted mire atrás, no va a encontrar respuesta en esta tierra. Y usted me dirá, ¿y entonces no que Dios es bueno? Sí, crea. La Biblia dice, Dios es bueno y Él lo es. Y algún día encontrará respuesta a eso. ¿Cuándo? En la presencia de Dios. Y si usted está apurado por la respuesta, si quiere lo mandamos rápido. Pero algún día encontraremos respuesta, porque Dios es bueno. Y todos los mandamientos de Dios en su palabra son para nuestro bien. Es porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Usted como papá a veces le pone reglas a sus hijos. ¿Y los hijos qué hacen? ¿Cierto? Como el Chavo, ¿cierto? ¿Sí? Otros se desinflan. Yo pienso en los hijos que tienen papás cristianos. ¡Qué bendición! No fue mi experiencia, la mía fue al revés. Yo llegué a la iglesia y llegué orando por mis papás. Señor, que mis papás se conozcan, que el impío de mi padre se arrodille ante ti, Señor. Yo, ¿qué tal impío? Te pido por mi mamá. Llego a la iglesia y encuentro un montón de chinos diciendo, ay, qué jartera, mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana. Digo, oiga, pero dele gracias a Dios, su papá se va al cielo. Sí, pero no me da permiso. Qué herencia tan especial tener papás que conocen al Señor en medio de defectos y errores, porque tenemos defectos y errores y nos equivocamos y vamos a dar cuenta a Dios por los errores que cometemos con nuestros hijos. Pero ustedes, muchachos, obedezcan, porque su papá es bueno, su papá no es que sea malo, que tenemos errores, pero Dios es un papá que es bueno, Él no tiene errores y todo lo que Él nos pide es para nuestro bien, jamás para nuestro mal. Y no tenemos que hacer sacrificios para agradarlo, que no sea un sacrificio venir a la iglesia, levantarse un domingo, hay que ir a la iglesia, hoy es domingo, toca ir, si no Dios no me bendice la semana. Como una persona me decía, domingo que yo no voy a la iglesia, la semana me va mal. Oye, eso es un amuleto, un fetiche, ¿qué pasa? Yo quiero ir a la iglesia porque quiero adorar al Señor, quiero encontrarme con Él, quiero cantarle, quiero encontrarme con mis amigos, con mis hermanos, abrazarlos. Y quiero escuchar su palabra y que su palabra me edifique. Y escuchar como hoy estamos escuchando. Alabemos al Señor porque Dios es bueno. Cuando Dios creó el cielo, la tierra, en Génesis 1, dice, todo era bueno en gran manera. Todo. Creó al hombre, creó todo, bueno en gran manera. Las cosas son buenas, el hombre las echa a perder. Todo lo que Dios creó, escúcheme bien, es bueno. El licor no es malo, el hombre es malo y lo echa a perder. La comida es buena, pero el hombre le echa a perder y por eso tenemos casos de bulimia, anorexia y también glotonería y demás cosas. ¿El sexo es malo? Se quedan callados. Es bueno, es buenísimo. El hombre lo echa a perder y lo ha distorsionado y lo ha depravado, lo ha pervertido. La familia es buena. El matrimonio, ¿es bueno o no? Buenísimo.
Algunos mueven la cabeza como medio desconcertados. Sí, créalo. El hombre lo ha dañado y lo ha pervertido. Dios es bueno. En la medida que nosotros tenemos relación con este Dios bueno, Dios transmite su bondad al corazón humano. Podríamos aquí hablar de muchas características de Dios, nos faltaría el tiempo, pero escúcheme aquí con atención. Hay algunas características de Dios que son transferibles al ser humano, otras que no. ¿Cuáles son las que no? La omnipotencia de Dios. ¿Qué significa eso de omni? Dios es el Dios de los omnipotente, que todo lo puede. Omnipresente, que está en todas partes y al mismo tiempo. Omnisapiente, que todo lo sabe. Eso no lo transmite al ser humano en su relación con él, pero sí le transmite otras, como el amor, como el perdón, la misericordia, la bondad. Sí transmite. Y ojalá nosotros lleguemos a ser dignos hijos de nuestro Padre y la gente diga, de tal palo, tal astilla. Pero ¿saben qué? A veces nos parecemos a nuestro antiguo padre. Cuando sale el rencor, cuando sale la ira, cuando sale todo ese... Usted sabe que sale. A cada uno se le sale diferente, ¿cierto? Pero acá dice, Dios es bueno. Qué bueno es Dios. Y hay otra característica que menciona el salmista. Dice, y su gran amor, ¿qué dice? Es eterno. Otras Biblias, otras traducciones van a encontrar que dice misericordia. Su amor es eterno. La palabra sería misericordia o bondad. Y aquí hay algo muy importante, por favor. Ojo con esto. La expresión en el original puede traducirse como misericordia, como amor, como bondad, pero es más que todo eso. Es mucho más. La expresión en el original, en el hebreo, es una palabra que se dice hesed o chesed, como lo dirían algunos. ¿Y qué significa esto? Es misericordia, es bondad, es amor, pero implica no solamente que yo veo a la persona necesitada, como muchas veces hacemos nosotros, vemos una persona triste, una calamidad, ¿y qué hacemos? Pasamos, miramos, ¡ay, qué dolor! ¿Sí o no? ¿Le ha pasado? Misericordia no es eso. Eso es compasión. Si usted ve a un niño abandonado y lo recoge, y lo viste, lo calza, ¿eso es misericordia? Eso puede ser filantropía. ¿Sabe qué es misericordia? Misericordia es hacerse cargo de la miseria ajena de aquel que no la merece. No merece, pero se hace cargo de ella. Así es Dios. Dios siempre ha sido misericordioso con su pueblo. El pueblo de Dios a lo largo de la historia, cuando uno ve la historia en el Antiguo Testamento, recuerde, el pueblo de Dios sale de Egipto. ¿Se acuerdan cuando sale de Egipto? Dice con mano fuerte. Y los milagros, ¿se acuerdan cuando el mar rojo se abre y el pueblo cruza? Y usted lee eso y dice, uy, ese es Dios. Y luego el pueblo en el desierto, Dios les da pan del cielo. Y cuando tienen sed, agua de la roca. Y cuando quieren, además de pan y agua, quieren carne, ¿qué les da? ¿Se acuerdan? Codornices hasta que se les salían por las orejas, decía la Biblia. Así de grotesco es el texto. Pero esta gente siempre dudó del Señor. La primera vez que yo leí esa historia, siendo un pelado, leía y leía, y al final dije, uy, qué pueblo para tan terco. ¿A usted no le ha pasado eso? Y luego el Espíritu de Dios me dijo, ¿y tú no eres igual? Porque somos iguales. Dios bendice y bendice. Y nosotros fallamos y fallamos. Dios es bueno y Dios es misericordioso. Él se encarga de nosotros, pero Él espera que nosotros dejemos que Él se haga cargo de nosotros. ¿Qué es misericordia? Uno tendría que usar ilustraciones y la Biblia está llena de historias que nos muestran la misericordia. Una de ellas, por ejemplo, uno podría pensar en la historia de la parábola del samaritano. ¿Se acuerdan de esa parábola? Un hombre, Jesús narra una historia, un hombre va de camino, cae en manos de ladrones, lo golpean, le roban, lo dejan tirado, medio muerto. Pasa un sacerdote, lo mira y ¿qué hace? Pasa de largo. Pasa un levita, una persona que sabe de la palabra de Dios, lo mira y ¿qué hace? Sigue de largo. Y pasa un samaritano, una persona despreciada por el pueblo, una persona que tenía inclusive, por decirlo así, bronca con los judíos. Y esta persona pasa y se encarga del tipo. Lo recoge, lo ayuda, asume los costos,
se hace cargo. Eso es misericordia. Misericordia es cuando Dios se compadece del pueblo de Nínive. ¿Se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Sí? Nínive estaba en pecado, una ciudad terrible, espantosa, y Dios llama a Jonás. ¿Se acuerdan la historia? Le dice: Jonás, ve a Nínive y anuncia el evangelio. ¿Y Jonás qué le dice? No quiero ir, Señor. ¿Y por qué? Porque esos ninivitas son malos. Y si yo voy y les predico, ¿qué tal se arrepienten? Y yo no quiero que se arrepientan, quiero que los castigues. Y usted sabe lo que él huye, al final Dios lo manda. Y el tipo de mala gana va y predica. ¿Se imaginan eso? El primer predicador que de mala gana va y dice: oiga, arrepiéntanse. Y lo peor, que la gente se arrepiente. ¿Y el tipo qué hace? Se pone bravo. Yo sabía que... Y Dios los perdona. ¿Se imagina eso? Dios se compadeció de un pueblo que no merecía sino juicio, pero cuando el pueblo se arrepiente, se convierte en objeto de su misericordia. Eso es misericordia. Misericordia es como cuando Ruth y Noemí, ¿se acuerdan de esa historia de Ruth y Noemí? Noemí era la suegra. Escúchame, suegras. Noemí era la suegra y Ruth era la nuera. ¿Y Ruth qué hace? Cuando se muere el esposo y se mueren los hijos y se quedan las nueras y las suegras solas. Y la suegra le dice: hijas, váyanse, busquen marido. Yo ya estoy vieja, me voy sola para mi pueblo. Y Ruth le contesta: suegrita de mi corazón, no te voy a dejar. Imagínense una nuera diciéndoles a la suegra. Y la suegra se pone firme, le dice: mi hija, váyase, déjeme sola. Y la nuera le contesta tremenda expresión que cuando uno la escucha le sudan los ojos. Le dice: suegrita, a donde tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y solo la muerte me separará de ti. Uy, benditos Dios, esas nueras no se consiguen. Noemí no merecía eso de su nuera, pero la nuera lo hizo y se fue a un pueblo extranjero, a un pueblo donde no era su cultura, totalmente distinta, con creencias totalmente distintas, y es como adoptada por el pueblo de Dios, y por eso su nombre aparece en la genealogía de Jesús. Eso es misericordia, hacerse cargo de la miseria ajena. Dios es misericordioso y Dios se encarga de nosotros. ¿Sabe qué pasa con nosotros? Que nosotros llegamos a pensar que somos buenos. Porque usted puede decir: Señor, gracias por la profesión que tengo, gracias por la esposa que tengo, por los hijos que tengo, y decir cómo me ha bendecido el Señor, porque soy un hombre bueno. No, si usted tiene todo eso es porque Dios ha sido misericordioso con usted. Y toda presunción queda de lado. Es decir: Señor, gracias porque he sido objeto de tu misericordia. Y si quiero seguir siendo objeto de la misericordia de Dios, lo que tengo que es acercarme a Él. Por eso la alabanza. Porque Dios quiere que lo alaben, no porque es un loco que quiere que le den culto. Es porque al alabarlo nos acercamos a Él y somos bendecidos al alabar su nombre. Dios es bueno y Dios es misericordioso. No es un Dios castigador, no es un Dios con el que tengo que hacer puntos para ganarme su favor. Pero nosotros llegamos a pensar por momentos que es así. A veces la gente se acerca cuando hacemos oración por los enfermos y dice: pastor, yo quiero que usted ore por mí. Le digo: van a orar los líderes, los ancianos. No, pastor, usted quiero que ore por mí. Le digo: pero ¿por qué? Porque usted tiene más palanca con el de arriba. ¿Quién le dijo eso? Yo soy igual que usted y los otros. Somos unos pecadores salvos por la gracia de Dios. Deje que los demás oren. Además, yo a veces oro y se me mueren, entonces ya buscan otro. ¿Y sabe por qué se mueren? Porque es mejor estar con el Señor que estar aquí en la tierra. Entonces vea que sí le va mejor. No, quiero que piense en esto. De verdad que nosotros tenemos un chip ahí metido por dentro que nos lleva a pensar que la vida cristiana es por méritos. Y no es por méritos. Usted puede ser un dañado o puede ser un bueno. Buenísimo, como decían antiguamente, más bueno que el pan. Yo no sé, ahora el pan se ha vuelto malo, ¿sí? Pero antes era el pan buenísimo, más bueno que el pan, le decían cuando una persona era buena. Usted puede ser muy bueno o muy malo, no es por méritos, es la gracia de Dios, la misericordia, que Dios se compadece de nosotros y actúa en nuestro favor y derrama misericordia tras misericordia.
Y algo más que dice el texto. Dice que esa misericordia es eterna, es para siempre. Y termina diciendo, su fidelidad permanece para siempre. ¿Qué significa que Dios es fiel? Que Dios cumple lo que promete. Y escúcheme bien, todas sus promesas aquí las cumple. Todas sus advertencias aquí las cumple. Y todos sus juicios aquí los cumple. Dios no es el Dios al cual se le puede tomar el pelo. Dios perdona cuando hay un corazón arrepentido. No quiero que pienses, no, Dios es bueno y misericordioso, puedo vivir como me da la gana. No, cuando uno se encuentra con el Dios bueno, misericordioso y fiel, lo que uno hace es entrar en una relación profunda con Él, que la vida es transformada. Dios cumple su palabra, Dios no tiene favoritismos, Dios no tiene hijos predilectos tampoco. A veces llegamos a pensar eso, ¿verdad? Cuando vemos que Dios bendice a otros. Materialmente, no, le salió un negocio buenísimo a este hombre y en vacaciones se fue a Europa. Y nosotros decimos, que Dios te bendiga. Pero por dentro decimos, ¿y yo qué, Señor? Yo parezco hijastro, ¿sí? ¿Cómo se nos mete la idea de qué tengo que hacer, Señor? ¿En qué más te sirvo? ¿Sí? ¿Qué más tengo que hacer para que me bendigas? A algunos les salen hijos que son una maravilla y a otros les salen unos hijos casposos y hacen lo mismo. Eso depende, vea. Usted como padre, nosotros como padre tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Estos mugres son responsables de Dios por su vida. A veces se excusan los hijos de los papás. Ay, papá, yo soy así porque tú eres así. ¿Qué tal? Como padre usted tiene la responsabilidad, tenemos la responsabilidad, pero ellos también tienen la responsabilidad delante de Dios por sus vidas. Y enseñémosles a que ellos también van a responder a Dios por lo que saben. Usted le enseñó la palabra, le enseñó a caminar con el Señor. Ahora ellos son responsables por su vida. No venga a echarle la culpa al papá. Pero piense en esto. Los papás fallan, pero Dios no falla porque Él es fiel. Y Él cumple su palabra. Y la va a cumplir. Cielo y tierra pasará, pero su palabra jamás pasará. Y termino con esto. La mayor muestra de expresión de la bondad, de la misericordia y de la fidelidad de Dios es que Dios se compadeció de nosotros, que envió a su Hijo unigénito, a Jesús, a morir por nosotros para que nosotros tengamos vida. Y con Jesús podamos vivir de una manera diferente. Es la mayor expresión del amor y de la bondad. Y podríamos seguir aquí hablando de más características de Dios. Pero Dios ha hecho todo eso por nosotros y Él espera que nosotros respondamos diciéndole, Señor, aquí está mi vida, yo me entrego a ti. No basta decir yo creo en Dios. Usted tiene que entrar en una relación personal y profunda con Él y adorarlo. Cuando uno descubre esa dimensión de la bondad, de la misericordia, de la fidelidad y cómo es Dios, uno llega a disfrutar y a caminar con Él. ¿Y sabe una cosa? Si uno lo conoce de verdad, no lo deja. No lo deja. Porque no hay nada mejor en esta tierra que caminar con Él. No hay nada mejor que caminar con Él. Bueno. Qué bueno que usted celebre y termino aquí diciéndole algo. No quiero que seamos personas de emociones. Fíjese a Pedro. Si yo les digo, ¿ustedes aman a Dios? ¿Usted qué diría? Sí, ¿cierto? Como en muchas iglesias dice, amamos al Señor, la gente dice, sí. Yo pienso que Pedro era uno de esos, porque el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ¿qué dijo? Sí, ¿cierto? Y después, ¿qué pasó con Pedrito? Cantó el gallo, ¿cierto? Y 3 veces lo negó. Que nosotros no seamos así. Las emociones son parte de la vida, somos seres emocionales, es parte de la vida. Y yo debo seguir a Dios con convicción, con corazón, con pasión, con todo. Somos seres humanos con intelecto, voluntad, sentimientos. Que todo nuestro ser le diga, Jesús, yo te quiero seguir. Porque no hay otro Dios como tú. Este es el Dios en el que creemos. No es el Dios castigador, no es el Dios que hay que hacer méritos, es el Dios que se compadece de nosotros y que quiere tenernos cerca. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, gracias porque eres un Dios así, al cual no tenemos que complacer con sacrificios, con acciones, con méritos. Gracias porque no eres un Dios castigador tampoco, que estás detrás de nosotros para
golpearnos cuando nos equivocamos. Gracias porque eres un Dios bondadoso y que todo lo has hecho bueno para nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces que dañamos lo que tocamos. Señor, queremos disfrutar tu bondad. Queremos gozarnos en tu misericordia, como te encargas de nosotros. Te encargas de nuestra familia, de nuestros hijos. Señor, y hoy queremos decirte, hazte cargo de nosotros, Padre. Ponemos nuestra vida, nuestra familia en tus manos y queremos pedirte para que los jóvenes, los niños de nuestra iglesia te conozcan así, como un Dios bondadoso, como un Dios misericordioso, como un Dios fiel. Señor, oramos por las nuevas generaciones. Oramos para que de generación en generación esas convicciones en las cuales creemos, en las cuales está arraigada nuestra alma y queremos que se arraigue cada vez más, porque han transformado nuestra vida, han revolucionado nuestra vida y nos llena de gratitud. Señor, queremos proclamar al Dios de la Biblia, al Dios al cual cantamos, al Dios de amor, al Dios de bondad, al Dios de misericordia, al Dios de fidelidad. Alabado seas, aclamado seas, bendito seas. Gracias, Jesús, por venir a esta tierra a mostrarnos cómo es nuestro Padre. Gloria a tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén.